En nuestro país, además de ser obligatoria, laica, gratuita y pública, a partir de las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución, la educación básica también debe ser de calidad y con equidad. En ese escenario, la reforma educativa se acompañó de diversos ordenamientos que impactan en el panorama educativo nacional. Uno de ellos es el servicio profesional docente a fin de capacitar, formar y evaluar a los maestros, directores, supervisores e instituciones educativas. En la práctica, la Ley General del Servicio Profesional Docente establece las reglas para los concursos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los maestros en educación básica y media superior. En tanto, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, evalúa a maestros, directores y supervisores, instalaciones y autoridades educativas, planes, programas, métodos y materiales, así como a las escuelas particulares. De acuerdo con la misma ley, es obligación del Estado prestar la formación continua a los profesores, pero viéndolo desde otro punto de vista, también es una oportunidad de garantizar el perfil deseado, ¿no? por la nación para los profesores del sistema de educación obligatorio. El instrumento de política educativa por medio del que se opera la formación continua pues es la Estrategia Nacional de Formación Continua. En 2015 hubo una y luego en el año 2016 hubo dos estrategias nacionales. La primera de estas se denominó la Estrategia Nacional de Formación Continua y Desarrollo Profesional. Luego, en julio de ese mismo año, se publicó una segunda versión de esa estrategia, ya con el nombre de Estrategia Nacional de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Educación Básica. En 2016, la operación de la formación continua estuvo a cargo de la Dirección General de Formación Continua, con lo que se centralizó nuevamente, ¿no?, la convocatoria, y ellos fueron los encargados de contactar y de hacer el llamado más bien a los profesores para que participaran. Como una respuesta, o al menos así se consideró, era lo que los medios manejaban en ese momento, se consideró que hacerlo en línea permitía resolver una crítica que había sido hecha por los profesores de que la formación continua se hacía con una alta demanda de tiempo libre de los maestros. Así que pues Formación Continua hizo una plataforma en la que se publicaron aproximadamente 200 o más de 250 cursos. Hubo un anuncio muy relevante por parte de la Secretaría de Educación, en el que se comunicó que los profesores tendrían la oportunidad de hacer un diseño, ¿no? O la Secretaría daría trajes a la medida en cuanto a capacitación de los profesores. Entonces, con este anuncio se solicitó a los profesores que entraran a la plataforma y ellos eligieran aquellos cursos que fueran adecuados, ¿no?, para su formación. En Sonora se registró en el 2016 una experiencia exitosa de formación y acompañamiento de docentes noveles que logró superar los contratiempos registrados tan solo un año anterior. Este panorama es producto de diversas decisiones, como fue la creación en octubre de 2015 del Servicio de Asistencia para la Educación en Sonora, SATESON, encabezado por el secretario de Educación, los subsecretarios de Educación Básica y Educación Media Superior y Superior, el director del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado y los directores de las instituciones encargadas de la formación docente en el Estado. Entre las estrategias de este organismo se encuentra el diseño del taller de formación y acompañamiento para la evaluación del desempeño etapa 2016, que permitió obtener resultados excelentes. Sonora se ubicó en los primeros lugares, siendo que en el 2015 se encontró en el lugar 32, es decir, el último. Esta tarea pues representaba atender a los profesores en un momento álgido, después de resultados que no habían sido favorecedores y con un ambiente político pues nada fácil. La decisión que se tomó fue muy importante en relación con la atención que debían de recibir los maestros. Se señaló por parte del secretario de Educación que la capacitación tenía que ser presencial. Ese fue un elemento muy importante, y que la atención tenía que ser de primera, no solamente con tener especialistas que atendieran a los grupos, sino también
que tuvieran las instalaciones adecuadas y alimentación, porque las jornadas eran extensas. De allí se perfiló un primer grupo y muy importante grupo de especialistas cuyas características eran que tuvieran amplio conocimiento sobre el sistema educativo, que estuvieran insertos en el sistema educativo con alguna función que les permitiera conocer bien el estatus y el rol que desempeñan los maestros, y que también conocieran los criterios de evaluación. Esta decisión fue muy atinada porque este grupo de especialistas, que en total fueron 14 de todos los niveles educativos, permitió que se generara la propuesta de taller y que fue revisada minuciosamente por las instituciones formadoras de docentes hasta que se logró tener la guía. Esta guía fue revisada por especialistas en el tema, y después se armó el taller que implicaba esa preparación de los maestros de manera presencial. Con respecto al desarrollo del diseño del cuadernillo, cabe mencionar que lo primero que se hizo fue un focus group con los docentes que habían resultado con buenos puntajes en la evaluación del desempeño anterior. Ellos manifestaron que los elementos comunes para tener éxito en el examen eran específicamente 3. El primero de ellos, pertenecer a colectivos docentes que funcionaban como un equipo de trabajo. El segundo de ellos, el que realizaban siempre ellos una planeación y generalmente lo hacían en equipo. Y el tercer elemento es que cumplían con la normalidad mínima. Esos elementos nos hicieron ver a nosotros la necesidad de incorporar dentro de la estrategia metodológica la reflexión sobre la práctica propia, pero no nada más sobre la práctica propia, sino la reflexión en colectivo de la práctica docente. Eso fue uno de los elementos que privilegiamos en el diseño. El segundo elemento importante para introducir dentro del diseño del cuadernillo fue que tuviera un componente metodológico que permitiera ser un dispositivo que en los colectivos docentes pudiera ser llevado de la mano. Es decir, que ellos pudieran reunirse en sus colectivos docentes y entonces hacer la formación in situ. A través, obviamente, del acompañamiento de la supervisión escolar y de la asesoría técnico-pedagógica, en este caso, si era posible. El tercer elemento, no por ello menos importante, fue introducir información relevante respecto a las etapas, los procesos y también los perfiles, parámetros, indicadores sobre la evaluación docente. Esto generó una situación de confianza porque tuvieron la oportunidad de revisarlo dentro de esos colectivos que hicieron en cada uno de los talleres que llevamos a cabo. Considero que en lo personal tuvo un gran impacto e importancia la facilitación de la información que se nos proporcionó en este módulo dentro del taller. Esta herramienta no solo partía desde los términos que rigen a la evaluación en los documentos oficiales, sino también tienen preguntas de autoanálisis y autorreflexión, ejercicios que posibilitaban a nosotros entender el concepto de cada una de las etapas evaluativas, darles prioridad a aspectos en cuanto a nuestra función docente. De esta manera, toda la información recabada no solo se quedó en un análisis de la información, sino que ya tuvo una real función y se comprendió el porqué de estas etapas evaluativas, creando la habilidad de tener una autocrítica de nuestra práctica docente de día a día. Se podía presenciar cómo todos los que formularon este taller hicieron posible que se sintiera el compañerismo, la empatía y solidaridad que se tenía con nosotros los participantes. Se me hace que el hecho de que se implemente dentro de las escuelas es muy buena idea porque pues las dudas surgen en los maestros.
Entonces, pues esto se podría ver en lo que son las reuniones técnicas, creo yo. Entonces creo yo que primero sería capacitar al director, o en el caso de en las escuelas donde pues no hay director, a un docente pues en ese tipo de cuestiones para que ellos lo puedan compartir con el resto del grupo. Respecto a la metodología del curso, podríamos mencionar que se trabaja básicamente con la revisión de casos. Esta revisión de casos también pondera el trabajo en equipo y el trabajo entre pares, posibilitando al docente, al técnico docente o directivo de socializar lo que sucede en la práctica y las posibles intervenciones de solución. El docente o el directivo o el técnico docente que está en formación presenta ciertas dudas, ciertas dificultades. El hecho de trabajar con la metodología que ofrece la jornada les permite mejorar en la práctica porque llevan más elementos, se sienten más firmes, se sienten más seguros, analizan lo que sucedió en otras instituciones, analizan lo que sucedió y cómo se resolvió con otros profesores, con otros directivos o con otros técnicos docentes que están en esta revisión. Pero también en la formación de la evaluación permiten revisar parámetros, revisar indicadores, revisar los documentos que los conducen hacia la evaluación y socializan el cómo analizarlos y el cómo llevarlos a la revisión entre pares y a través del trabajo en equipo. El trabajar en círculos de estudios, los maestros les permite conocer, dialogar, identificar la revisión, no solo de la normativa, sino la revisión de los documentos, pero también la revisión de lo que ofrecen los diferentes medios de información y comunicación. Y esto los ayuda, como ya lo había dicho anteriormente, a fortalecer los colegiados, a sentirse seguros, a identificar los casos, a darle solución y ver cómo van a caminar en su práctica docente. La metodología del taller de formación y acompañamiento para docentes con funciones en dirección y supervisión se trabajó a partir de 3 módulos. El primer módulo consistió en la elaboración del expediente de evidencias de enseñanza de la función directiva. En el segundo módulo trabajamos aspectos que tenían que ver con el autoestudio para el examen de habilidades y competencias para docentes que ejercían la función directiva a partir del tipo de reactivos centrados en estudios de casos. Es importante mencionar que la estrategia de capacitación propuesta para preparar a los maestros en la evaluación del desempeño no solamente va a centrar los procesos para la mejora, sino que va a favorecer la práctica de la reflexión docente a partir de la intervención. Esta estrategia de capacitación y actualización se puede interiorizar a través de círculos de estudios, a través de estrategias globales para la mejora, a través de escuelas para padres, etc. Las decisiones fueron las correctas y muestran su efectividad. La jornada estatal atendió a un total de 2.137 docentes con diferentes funciones, docentes de dirección, de supervisión y de tutoría. Asimismo, incluidos en diferentes grupos de atención con respecto a los mecanismos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, con resultado insuficiente, voluntarios a la evaluación y certificación de evaluadores. Con respecto a la evaluación del desempeño realizada en noviembre y diciembre de 2016, los resultados también son favorables, presentándose solo el 5.02% de docentes con indicador insuficiente con los resultados públicos presentados por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente en su página electrónica, por lo cual podemos mencionar que la estrategia ha sido favorable a la preparación de docentes. Sin duda, estaré esperando las nuevas oportunidades o las futuras oportunidades que se me puedan presentar para poder continuar participando. Creo que gran parte de la preocupación que se generó con nosotros los maestros principiantes fue el hecho de que la desinformación que teníamos, no tanto
el hecho de realizar cada aspecto, porque pues es algo que nosotros ya hacíamos, nada más que es un poquito más elaborado.